Bon dia, som la Paula Lameiro i el Sebastián Marín. Avui ens trobem amb la Irene Montero, eurodiputada i número 2 de Podem, i també exministra d'Igualtat. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Després d'una trajectòria majoritàriament lligada a la política nacional, com et vas adaptar al canvi a la política comunitària? Bueno, es otra fase y otro tipo de aprendizajes. En Europa hay una concepción distinta de lo que implica la tarea de un parlamentario o de una parlamentaria. Se negocia distinto, tienes que aprender a negociar en un idioma diferente, muchas veces, con equipos que trabajan y negocian de una manera diferente, con una dinámica pues diferente a la que yo estaba acostumbrada. Todo tiene su parte buena y que te enriquece, que te ayuda pues, a aprender ¿no? a afrontar las negociaciones políticas y los debates políticos de una forma más rica, pero obviamente a mí me sigue gustando más la política estatal y también me ha permitido pues, bueno, sustanciar algunas de las críticas más profundas y más firmes que hacemos a la arquitectura europea, porque el Parlamento Europeo es un parlamento que no tiene iniciativa legislativa plena. El Parlamento Europeo puede opinar de aquellas iniciativas que vienen de la Comisión, pero no tiene la iniciativa el Parlamento por la voluntad mayoritaria de los representantes, que somos los únicos a los que la ciudadanía europea elige directamente, porque las instancias que realmente deciden en Europa, que son la Comisión y el Consejo, no están directamente electas por la ciudadanía. Y por tanto, pues de los límites que tiene esa forma de funcionar, donde al final hay una concentración de poder en instituciones, como son el Consejo y la Comisión, que no han sido elegidas democráticamente y que al final, bueno, pues se convierten en centros de poder que sirven más a las élites empresariales, multinacionales, ¿no? Y a intereses que no necesariamente son los de la ciudadanía y que nos están llevando pues, a una situación en la que Europa es cómplice de un genocidio en Palestina desde hace 2 años. Europa está apostando por la guerra a las órdenes de Donald Trump en lugar de defender la paz y los derechos humanos y muchas veces ves con impotencia que la mayoría de los pueblos de Europa quieren otra cosa, pero no tienen esa institucionalidad que les permita hacer realidad esa voluntad democrática, porque digamos esas instituciones pues están secuestradas de alguna manera por representantes que no obedecen a la voluntad de los pueblos, sino a la voluntad de una minoría, de una élite muy minoritaria que quiere cosas que no nos hacen bien. Jo volia preguntar-te en el plan més personal, aquesta sortida cap a la Unió Europea, la qualificaries d'exili? Després d'anys d'atacs personals, igual per donar pas a nous lideratges, quina era la finalitat d'aquesta sortida? A ver, obviamente es el resultado de un proceso político en el que el objetivo ha sido frenar las transformaciones sociales en España. Nunca en España la izquierda había tenido tanto poder desde la Segunda República, en 100 años. Y eso hay a mucha gente que no le ha gustado, porque además Podemos insistió, os acordaréis, durante muchos años en hacer un gobierno de coalición, en que la izquierda tenía que gobernar. Eso no lo veía parte de la izquierda y, por supuesto, no lo quería el Partido Socialista, que insistía en repetir elecciones una y otra vez para que no gobernásemos. Una derecha que organizó un sistema corrupto en la policía, en los tribunales, para organizar, ¿no?, pruebas falsas, casos judiciales falsos, guerra mediática para intentar que Podemos tuviese menos votos y que desapareciera. Y como te digo, creo que el objetivo nos trasciende a nosotras, ¿no? O sea, obviamente hemos pagado en términos personales y individuales, políticos también, las consecuencias de esto, pero el objetivo nunca somos una de nosotras, es a través de nosotras, de quien toque en cada momento, frenar las transformaciones sociales, porque hemos demostrado, no solo Podemos, también el movimiento feminista, también el movimiento por la vivienda, también las izquierdas plurinacionales, que cuando se trabaja desde las calles y las instituciones y cuando hay una izquierda fuerte y un feminismo fuerte, pueden pasar algunas cosas que son buenas para Cataluña, que son buenas para España y que si no, no pasan, como es regular el precio de los alquileres o hacer leyes feministas o hacer un escudo social cuando vienen mal dadas. Esas cosas sin izquierda no se hacen, no las hace el PP y no las hace el PSOE. Y aquí tampoco las hace Junts, o tampoco, ¿no? No las hace nunca los partidos tradicionales.
Y yo creo que eso es lo que ahora está comprometido y lo que hay que recuperar. Una izquierda en Cataluña y en España que tenga capacidad de transformación. Y obviamente, pues el hecho de que yo ahora esté en Europa es una consecuencia de ese proceso de intentar acabar con Podemos, también de acabar con la posibilidad de que se abra un camino democrático plurinacional en España. La derecha se levanta en España con un fuerte sentimiento anticatalanista y antipodemita para intentar evitar esas transformaciones en la plurinacional y en lo social. Y yo creo que hay que decirles basta. No solo para evitar que gobiernen, sino para que ese proyecto democrático, plurinacional, feminista y de justícia social se haga una realidad. Ara parlaves del poder que té l'esquerra i s'està plantejant una nova coalició de les esquerres espanyoles. Per què ara? Diries que és qüestió d'egos, és qüestió de temps? A ver, yo creo que el objetivo siempre es político y que, como te decía, en estos años lo que ha determinado todas las diferencias, digamos, logísticas o todas las divisiones, todas las diferencias, creo que han sido cuestiones políticas, que es la conciencia de que la izquierda no solo tiene que tener un programa en un papel, tiene que convertirlo en una acción política. Entonces, cuando tú transformas, hay una reacción que no todo el mundo está dispuesto a soportar. Poner en un papel que vamos a regular, que la vivienda es un derecho y que vamos a regular el precio, mucha gente está dispuesta a ponerlo en un papel, muy poca está dispuesta a, cuando tiene el poder para ello, hacer una ley que regule el precio de los alquileres, porque entonces te van a caer chuzos de punta. Va a haber una ofensiva mediática, política, probablemente también judicial, que caiga contra ti. Cuando se intenta decir que el agua es un bien público y que no puede estar en manos privadas, y eso ha pasado en Barcelona, hay una reacción, hay una ofensiva judicial, mediática, reaccionaria que intenta impedirte los avances. Entonces, yo creo que es una tentación muy jugosa, a veces desde el ámbito mediático, plantear las diferencias como una cuestión de egos o como como cuestiones personales. Y obviamente las relaciones personales, si te llevas bien o mal, como en cualquier trabajo, como en cualquier grupo de personas, somos seres humanos también quienes nos dedicamos a hacer política en el ámbito institucional. Hay veces que te caen mejor unas personas y veces que te caen peor otras. Pero lo determinante de estos años ha sido que la izquierda ha tenido más poder que nunca desde hace 100 años y que ha habido una ofensiva reaccionaria para intentar impedir esos cambios. Y una de las estrategias más eficaces ha sido que dudemos de nosotras mismas, entre nosotras. Y por eso ahora yo creo que con ese aprendizaje, ¿no? con esos aprendizajes, lo que hay que hacer es dar más importancia a lo que podemos hacer en el futuro que a lo que ya ha pasado. Eso no significa olvidar lo que ha pasado, sino coger los aprendizajes que eso nos ha dado y poder construir hacia el futuro, porque los problemas siguen siendo urgentes. O sea, la gente sigue necesitando que la vivienda no te cueste el 70% del salario, o que no te mates a trabajar 8, a veces 10 horas al día con horas extra no pagadas, que no tengas posibilidad de irte de vacaciones, que no puedas llegar a fin de mes, que no puedas hacer la compra con los alimentos que tú quieres, que no puedas vivir porque la vida te aplasta, ¿no? Las condiciones de vida te aplastan. Pues si eso hay que cambiarlo, hay que ser capaces de trabajar para que la izquierda esté fuerte en España y en Catalunya. A partir d'aquí, aquest aprenentatge dels errors o del passat que comentaves, de cares al futur, ara que per exemple Yolanda Díaz no es presentarà com aquest lideratge marcat dintre l'esquerra, dintre d'aquest aspecte més a l'esquerra, pot facilitar encara més que hi hagi una coalició electoral, on pot facilitar més les coses en cas que es dissipi aquest lideratge i que per tant sigui un moviment més unificat. A ver, yo creo que eso son cuestiones internas de Sumar, que quiero ser respetuosa, no creo que sea yo quien tiene que dar una opinión de eso. Creo que lo que hoy proponemos Gabriel Rufián y yo es la posibilidad de hacer equipo para trazar un camino que no es solo electoral, que pasa porque la izquierda recupere el orgullo de ser de izquierdas, no solo votando, sino también en una conversación con amigos o con la familia,
que le podamos parar los pies al facha que dice que las feministas hemos ido demasiado lejos o que los catalanes no tienen derecho a decidir, y que lo podamos hacer con orgullo. Y también eso obviamente no es solo electoral, pero tiene una traducción electoral, que es que puedas votar con conciencia y con orgullo a una opción de izquierdas que sabe que no solo va a poner cosas de izquierdas en un programa electoral, sino que luego, si tiene poder, porque el voto de la gente da poder para hacer cosas en las instituciones, va a llevarlas a cabo. Y a partir de ahí, pues hay muchas formas de hacer las cosas y yo creo que lo importante es hacerlas bien. Entonces, también en estos años hemos ensayado diferentes fuerzas, muchas formas diferentes de cooperar, de coordinarnos, de trabajar juntas. Algunas han pasado por presentarse juntas a las elecciones, otras no. Y sin embargo, lo que es evidente es que la colaboración y la cooperación, el trabajo conjunto, el trabajo en equipo de diferentes es lo que ha permitido los principals avances en derechos de los últimos años y que así tiene que seguir siendo. Si aquesta coalició es materialitza, t'agradaria liderar-la o formar part dels llocs de decisió? Yo estoy encantada de hacer equipo con Gabriel Rufián. Y luego ese proceso de cómo se eligen los liderazgos y todo, pues ya os digo que hay muchas formas de hacerlo y que lo importante es hacerlo bien. Pero además en mi caso, ya sabéis que en Podemos las decisiones siempre las toma la gente votando y con primarias, y creo que eso es mejor método que cuando tomamos las decisiones entre menos. Obviamente nosotras tenemos una responsabilidad que es hacer propuestas, porque para eso nos eligen también, ¿no? No para que digamos, uy, yo no tengo ninguna responsabilidad, os lo delego todo, no. Podemos hacer propuestas, pero que al final decida la gente siempre es una buena cosa. Però hi ha una voluntat de tornar a la política nacional. Sí, por supuesto que sí, yo estoy dispuesta a hacerlo y tengo muchas ganas de contribuir desde el lugar que sea necesario a que España tenga una izquierda fuerte y con capacidad de transformación, por supuesto que sí. I ara, anant més a la temàtica del feminisme, la ministra d'Igualtat Redondo vol blindar l'avortament a la Constitució espanyola, però hi ha juristes que diuen que no serviria per protegir més aquest dret fonamental. Tu què opines? Sí, yo estoy muy preocupada, ya lo dije cuando se anunció esta medida que ahora han concretado un poco más. También ha sido muy crítico el Consejo de Estado en su informe en esta misma sentido, ¿no? De preocupación y de argumentos, porque ahora mismo el Tribunal Constitucional ya reconoce el derecho al aborto como un derecho constitucional y lo vincula a un artículo concreto o a un derecho concreto, que es el derecho a la vida, a la integridad física, que es el artículo 15, es el contenido que recoge el artículo 15 de la Constitución, que tiene la máxima protección jurídica que se puede tener en España. Sin embargo, el gobierno, yo creo que en un afán más de conseguir un titular que de conseguir el blindaje efectivo del derecho al aborto, lo que ha hecho no es proponer que el aborto se reconozca explícitamente dentro del artículo 15, que eso podría estar bien. Ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional y por tanto ya es jurisprudencia en España que el aborto forma parte del derecho constitucional a la vida y a la integridad. Pero se podría reconocer. Pero como eso tiene un procedimiento que el gobierno no quiere afrontar, lo ha llevado por el artículo 43, que es el derecho a la salud. Y para que la gente lo entienda, el derecho a la salud tiene una protección constitucional y jurídica menor, igual que el derecho a la vivienda. Con eso yo creo que se dice todo. Si metemos el aborto en el artículo 43, ya no lo estamos blindando como un derecho fundamental y además lo estamos exponiendo a que tenga el mismo recorrido que tiene el derecho a la vivienda, que hay una crisis que es el principal problema de la sociedad en España y en Cataluña, el acceso a la vivienda, y a pesar de que está reconocido en la Constitución, no se puede exigir ese cumplimiento del derecho a la vivienda como un derecho y no como un bien con el que especular de ninguna manera. En este caso es más grave todavía, porque ahora el Tribunal Constitucional, sí reconoce el derecho al aborto como un derecho fundamental. Entonces, en realidad, llevarlo al artículo 43 significa degradar su reconocimiento jurídico como un derecho fundamental. Es enormemente preocupante, para mí es un error absoluto que busca un titular y que puede terminar perjudicando al reconocimiento jurídico del derecho al aborto en un momento en el que el derecho, no solamente al aborto, sino los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están en el punto de mira de la derecha y de la extrema derecha a nivel internacional y, por tanto, precisamente eso también me da más ganas de que España tenga un feminismo fuerte y una izquierda fuerte para que estas cosas no puedan pasar y para que las cosas se hagan de forma seria y las cosas se hagan para avanzar en derechos,
no para buscar un titular. Segons l'Observatori de Violència, en el que portem del primer trimestre de 2026 s'han assassinat a 14 dones en casos de violència masclista, que és una xifra rècord des del 2021. A part de situacions com el voler blindar l'avortament a la Constitució espanyola, què més falla del sistema? Lo primero es que no podemos ser autocomplacientes. O sea, mientras haya una sola mujer, no solo asesinada, una sola mujer que está sufriendo violencia, acoso sexual, agresiones, tocamientos no consentidos, mientras eso siga pasando a una sola mujer, nuestro trabajo no ha terminado. El de las feministas en las instituciones, para convertir la lucha contra las violencias machistas en ley, pero también en las calles, para dejar de normalizar esos discursos que al final naturalizan la violencia, que nos siguen diciendo, no seas exagerada, esto no es para tanto. Bueno, es que ahora ya no se os puede decir nada, que ahora ya un piropo es violencia, o sea, es que ya ¿cómo os ponéis las feministas? Cuando ese tipo de discursos se naturalizan, se hace pasar discursos misóginos o discursos machistas como una opinión más, ¿no? Cuando, por ejemplo, se está hablando de un caso mediático de violencia y se sitúa la responsabilidad en la víctima y se ridiculiza a la víctima y es a ella de quien se cuestiona si sale con sus amigas porque tan mal no estaría, si no ha denunciado porque no era verdad, pero si denuncia es que busca fama o busca dinero. Mientras todos esos discursos estén naturalizados, va a seguir habiendo violencia. Eso es lo que Nerea Barjola y otras muchas especialistas llaman cultura de la violación, que son los discursos y las ideas falsas sociales que siguen perpetuando la violencia. Entonces, una de las cosas en las que tenemos que mejorar, tú me decías que falla, ¿no? Pues una de las cosas en las que hay que mejorar o que está fallando es nuestra capacidad para frenar los discursos y las ideas falsas sociales que sostienen la cultura de la violación y que sostienen la posibilidad de agredir, de que los hombres agredan a las mujeres por el hecho de ser mujeres y de que los hombres crean que las mujeres somos seres a su disposición. Y eso es una tarea que es social, pero donde las instituciones, así lo dice el Convenio de Estambul, y desde que aprobamos la ley Solo sí es sí, también con la ley de violencia de género, es una obligación de las instituciones, tenemos la obligación de combatir esos estereotipos y esos prejuicios machistas. Por eso es tan intolerable que haya cargos públicos que desde las instituciones dicen que la violencia no tiene género o que una situación de violencia machista es un mal divorcio, como dice la derecha y la extrema derecha en este país. Porque es que tenemos una obligación institucional de combatir las violencias machistas. Esto, digamos, el nivel más bajo. Faltan muchas más cosas. Falta presupuesto. Necesitamos que estén adecuadamente financiados los servicios de atención a las víctimas. Falta formación. ¿Cuántas veces no nos han dicho, ¿no? A mí me lo han dicho muchos jueces, ¿no? No somos machistas, lo que pasa es que una cajera no va a venir a decirme a mí la formación que yo tengo que tener, que llevo hablando desde consentimiento desde el Imperio Romano. Sí, claro que falta formación. Desde el momento en el que un juez puede someter a una víctima de violencia machista a un interrogatorio diciéndole cómo te tocaba las tetas o no estarías tú despechada porque no te quiso, hace falta formación para saber cómo se trata a una víctima de violencia machista. Y nos falta hacer cambios estructurales en la estructura del poder judicial, del poder mediático, para que todas las instituciones de la sociedad acompañen esos esfuerzos legislativos y sociales que el movimiento feminista desde dentro y fuera de las instituciones ha ido empujando y donde también, hay que decirlo, España es pionera en el mundo en muchas de las medidas que hemos ido implementando. La primera, la ley Solo sí es sí, que ahora pues, se acaba de aprobar en Europa con el voto a favor del PP, después de todo lo que han dicho de la ley, de una definición del consentimiento igual que nuestra ley. Pero vamos, falta mucho por hacer. Y también en los servicios de atención a las víctimas, que eso para mí es fundamental, es algo en lo que pusimos mucho esfuerzo cuando estábamos en el Ministerio, también en coordinación con la consellería que dirigía Tania Berja, que es catedrática de esta facultad en la Generalitat. Pusimos mucho esfuerzo en que los servicios de atención a las víctimas de violencia funcionen bien. Porque ya tenemos la obligación de garantizar derechos a las víctimas aunque no pongan denuncia. Tienen derecho a una psicóloga, a una abogada especializada. Y yo creo, y por no enrollarme, porque aquí podría estar hablando de todo lo que hay que hacer mucho tiempo, pero el foco en la detección precoz para mí es fundamental. El que
las diferentes instituciones y servicios de la sociedad haya gente preparada y formada para detectar las señales. Por ejemplo, en los centros de salud, en las urgencias, en el pediatra, hay mujeres que solo escapan del control de sus maltratadores en el pediatra, cuando van a llevar a sus hijos e hijas al médico. En los coles, que haya personal formado para identificar las señales de violencia a través de cómo están los niños y las niñas o de cómo vean las familias. En los bares, que haya espacios seguros, identificados, ¿no? En las universidades, donde tú sepas, si soy agredida, puedo ir a este sitio y voy a encontrar a alguien que me crea y que me ayude. Todo eso, la detección precoz y que haya un canal a partir de ahí donde no te digan, tú te las apañas, sino, vale, eres víctima, aquí tienes este servicio. Eso es fundamental para evitar que la violencia vaya más y para garantizar los derechos de las víctimas. En base als últims informes del Ministeri de Joventut es parla de que els joves que a vegades són menys feministes i també afegint aquest element que comentes que hi ha aquesta visió de que el feminisme doncs, ha anat igual massa lluny o que exageren, per exemple, les xifres. La pregunta directa, s'ha de reformular l'activisme feminista? Se ha de ensanchar. Yo creo que demasiadas veces se habla solo de una parte de lo que está pasando. Y creo que para eso es muy importante que la gente joven seáis quienes habléis en primera persona, porque en la tele y en la política institucional estamos todo el día hablando de vosotras, de vosotros, de vosotres, y muy pocas veces escuchando lo que tenéis que decir de verdad. Pero si tú miras las encuestas, las mismas encuestas que se dice, que señalan que hay una serie sobre todo de hombres, jóvenes, chicos, radicalizados hacia posiciones de extrema derecha, que para mí ahí la reflexión es como, oye, si estamos todo el día escuchando cosas fachas en la tele, en la radio, en las redes sociales, el algoritmo está diseñado para eso, o sea, ¿cómo no va a haber chavales que sigan eso que se está promoviendo desde los centros de poder? Pero a la misma vez que pasa eso, pasa que cada vez hay más jóvenes feministas, mujeres y hombres. Y muchos chavales y chavalas, mucha gente joven, que aunque no se quiera poner esa etiqueta, está creciendo asumiendo unos consensos sociales que, por ejemplo, mi generación de joven no teníamos. Como que te miren el móvil es violencia. Que te intente controlar cómo vas vestido o vestida es violencia. Que decir maricón de mierda es homofobia y que es violencia y que no se puede consentir eso porque luego asesinan a Samuel al grito de maricón. Entonces, están pasando las dos cosas a la vez, como en todo proceso de transformación social. Esto Susan Faludi lo explica muy bien en un libro que se llama Reacción, donde ella analiza la reacción antifeminista que se produjo al avance en derechos feministas más como en los 70. Y explica cómo hubo en los 80 una reacción muy fuerte antifeminista. Y dice, de todo lo que se hablaba desde los espacios de poder mediático, político, era solo de la reacción. Pero cuando tú mirabas la realidad de lo que a las mujeres les seguía preocupando y a la gente joven, lo que les impactaba era que los cambios se hubiesen frenado justo cuando más posibilidad había de que se produjesen. Y esa era la frustración que tenía realmente la mayoría de la gente. No que las feministas habían ido demasiado lejos, sino que justo cuando veían que realmente era posible hacer algunos cambios sociales profundos que son necesarios en nuestro país, porque vemos que se sigue matando a las mujeres por ser mujeres, que nos siguen agrediendo, que nos siguen mirando las tetas cuando vamos a una entrevista de trabajo, que sigue habiendo mujeres haciendo las tareas de cuidado mayoritariamente. Es decir, que no es una cuestión identitaria como trata de caricaturizar la derecha, que no hay nada más material que las luchas feministas, porque son por el reparto de la riqueza, del tiempo, porque si yo estoy todo el día cuidando y trabajando, no tengo tiempo para vivir, y de los cuidados. Y que eso es una propuesta completamente material. Esa pulsión democrática y feminista existe muy fuerte en la sociedad y por eso, a pesar de toda la reacción y la ofensiva reaccionaria, el feminismo vuelve a emerger. A pesar de toda la reacción, la víctima de Adolfo Suárez decide dar la cara y hablar. A pesar de la reacción, las víctimas de Julio Iglesias, mujeres precarias, mujeres que cobraban una mierda, que tienen una situación difícil, deciden hablar. ¿No? El feminismo está ahí como una pulsión que cada vez más gente, de todas las edades, pero también está entre la gente joven,
quieren que eso sea el consenso social y la forma de organizar la sociedad. Mantenint-nos dintre dels temes d'actualitat i entre problemàtiques d'actualitat, jo volia preguntar-te, canviant un altre tema més també candent, el tema de l'habitatge, que continua sent una assignatura pendent que cap partit ha acabat de solucionar de forma completa, no de forma, o realment material, no s'ha materialitzat cap d'aquestes solucions. Llavors, m'agradaria preguntar-te, a priori, quina seria una proposta que tu faries d'habitatge si tu, per exemple, demà arribessis, per exemple, al poder? Tinguessis aquesta capacitat de decisió, quina proposta oferís? Això ho faria demà mateix. Bajar los alquileres por ley. Eso, o sea, si entramos al gobierno con la fuerza suficiente, al día siguiente se puede hacer. Bajar los alquileres por ley. Hay otras medidas, se pueden prohibir los pisos turísticos, los alquileres turísticos, se puede expropiar a los fondos buitre, porque la propia Constitución española, en su artículo 128, dice que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, pública o privada, está al servicio del interés general. Por tanto, si el hecho de que un fondo buitre tenga 6.000 pisos está impidiendo a la gente acceder a su derecho a la vivienda, expropiamos el uso de esas viviendas y se ponen en alquiler social. Se puede ampliar el parque de vivienda pública. Es decir, hay muchas medidas, pero para mí la prioritaria, la más urgente y la que podría bajar inmediatamente el precio de los alquileres, es decir, por ley, un 40% menos. Y efectivamente, creo que en el planteamiento de tu pregunta tienes toda la razón, es decir, la inacción frente a la grave crisis de vivienda que atraviesa España y que atraviesa Cataluña es la principal alfombra roja por la que se está paseando la extrema derecha y por la que está creciendo la extrema derecha, mientras no seamos capaces, la izquierda, de tener el poder suficiente para regular el precio de los alquileres, para intervenir en el mercado, para, como te decía, no expropiar a los fondos buitre, mientras el uso de esas viviendas y ponerlas en alquiler social, le estamos poniendo una alfombra roja, y por eso es tan importante que la izquierda esté fuerte. Porque ya lo hemos demostrado estos años, aunque sea de forma muy tímida. Durante la pandemia y con la crisis de Ucrania, estando Podemos en el gobierno, se regularon los precios de los alquileres. Y eso permitió que bajaran poco, se toparon. Y eso permitió que bajaran. Y cuando se levantó ese tope, se dispararon. ¿Eso quiere decir que con eso bastaba? No, lo que hay que hacer es bajarlos por ley. Pero ya sabemos que esas medidas funcionan, que si se regula y se interviene en el mercado, se pueden bajar los precios. Pues eso es lo que hay que hacer. Volia preguntar-te també pel tema del decret anticrisi, que se n'ha parlat molt recentment, i en aquest cas Podemos s'hi va abstenir, per exemple, al Congrés, de la mà del PP i amb l'oposició de Vox. Tu vas afirmar, per exemple, que eren mesures ineficaces, que eren mesures de dretes, i llavors, a partir d'aquí, queda preguntar-te quin paquet aprovaries llavors, cap a on s'hauria de dirigir aquest paquet de mesures anticrisi? A ver, yo lo primero creo que se debería... Cuando lo separas del resto de las medidas, es porque sabes que se va a perder. Cuando has separado las medidas de vivienda del resto de las medidas frente a la guerra, es porque tú sabes que ese decreto se va a perder. Y a mí eso es lo que me parece que genera mucho cabreo, porque la gente realmente sabe, necesita que esas medidas se produzcan. Y en política, cuando una cosa se quiere hacer, se puede. ¿Cuál es el tema de fondo, yo creo? Creo que no es una disputa partidista. Creo que la cuestión de fondo es que en España el rentismo tiene mucho poder. Los rentistas tienen mucho poder. Y hay partidos que los defienden abiertamente, como la derecha española y la derecha catalana, que lo que dicen es que la urgencia legislativa en España respecto a la vivienda es proteger a los propietarios. Es como, hombre, mire, la mayoría de la población está compartiendo piso con 50 años, no se pueden independizar teniendo 30, te cuesta pillar una habitación lo mismo que hace 10 años te costaba un alquiler entero, a la gente le están expulsando de sus barrios para hacer Airbnbs, es decir, España lo que tiene un problema con la vivienda es de especulación, y la prioridad ahora mismo son los inquilinos y las inquilinas y la gente que está pagando hipotecas y que está viendo cómo los tipos variables se disparan por las consecuencias de decisiones que están tomadas en otros centros de poder como son las guerras. Entonces, la prioridad tiene que ser frenar esa espiral especulativa y limitar los precios, controlar los precios, para que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Hay partidos que defienden a ese poder rentista y multinacional abiertamente, pero hay partidos que no quieren tener problemas con ellos. Y yo lo que defiendo es que no hay por qué conformarse con
elegir entre un partido que defiende abiertamente a los rentistas o a los fondos buitre y otro que, aunque no los defienda tan abiertamente, no va a hacer nada que amenace sus intereses. Porque las reglas de sus negocios no pueden estar por encima de las reglas de la vida de la gente. Y por tanto, creo que tiene que haber una izquierda fuerte que se atreva, aunque eso significa que te caen chuzos de punta. ¿Os imagináis lo que pasaría en Cataluña, en España, si gobierna la izquierda y se baja el precio de los alquileres por ley y se les acaba el chollo? ¿Creéis que se van a quedar parados? No. Esa es la gente que es amiga de los propietarios de los medios de comunicación. Habrá una campaña brutal contra esa medida. Dirán que se va a hundir la economía, igual que lo decían del salario mínimo. Acordaros de lo que decían, que si se subía el salario mínimo se hundiría la economía, se irían los inversores, las grandes empresas se huirían de España y de Cataluña. ¿Qué pasó cuando se subió el salario mínimo? Pues que la gente vivió un poco mejor hasta que se dejó de subir tanto como lo subimos nosotras el salario mínimo y ahora pues el salario mínimo vuelve a no dar para vivir. Pero lo que quiero decir es que claro que si amenazas los intereses de esa gente que está haciéndose de oro, te van a caer chuzos de punta, porque en eso consiste el poder, en que controlan diferentes resortes de poder mediático, político, judicial, para intentar impedir que se den las transformaciones. Pero que eso es lo que hay que hacer, pues es lo que hay que hacer. Y no es tanto, yo creo, una pelea partidista, aunque al final haya que terminar hablando de cuáles son los votos en el Congreso. Porque, honestamente, si se quiere, hay capacidad negociadora con los diferentes partidos del arco parlamentario para conseguir cosas que parecían imposibles. Y si no, pensad en la amnistía. Jo volia parlar-te més a nivell internacional, ja per acabar. Davant l'estira i arronsa amb líders com Trump i els conflictes internacionals com Gaza i Ucraïna, com veus la Unió Europea com a actor internacional? Yo creo que la Unión Europea creo que los líderes europeos actuales tienen que terminar sentados en un banquillo por su complicidad con el genocidio en Gaza y por su complicidad con las guerras de un criminal como Donald Trump y de un genocida como Netanyahu. Es intolerable que Europa, que lleva décadas dándole lecciones de defensa de los derechos humanos, de libertades, de paz, de democracia al resto de la humanidad, parece que, ¿no? Si tú escuchas hablar a determinados tecnócratas o burócratas europeos, bueno, el propio Josep Borrell, ¿no? Le podéis encontrar hablando del jardín europeo. Ese relato le ha gustado mucho a muchos tecnócratas, a mucha derecha europea y también a la socialdemocracia del jardín europeo, ¿no? El mundo es un universo de bárbaros múltiples que hacen guerras, que son autoritarios, tienen religiones amenazantes, son terroristas. Y en Europa hay un jardín de paz y de derechos humanos. Y claro, de repente te das cuenta de que ese jardín europeo está apoyando el genocidio, sigue siendo el principal socio comercial del Estado terrorista de Israel. España, incluso a pesar de un embargo que se ha conseguido con 2 años de movilización sostenida por parte del Movimiento Solidaridad con Palestina, no ha anulado ni uno solo de los contratos de armas con Israel que se firmaron desde el año 2023, ni uno solo los ha anulado. Por tanto, seguimos manteniendo, a pesar del embargo, relaciones armamentísticas y diplomáticas con genocidas, y que no estamos para darle lecciones a nadie, que seguimos formando parte de una alianza militar como es la OTAN, cuyo jefe es Estados Unidos, y que eso implica tener en España y en Europa bases militares donde hay soldados norteamericanos que están utilizando esas bases para poder bombardear los países que les da la gana, que nos usan como centro de repostaje, como centro de retaguardia de las guerras y de las invasiones que impulsan. Entonces, Europa tiene un papel desastroso ahora mismo. Yo creo que lo que Europa debería hacer es aislar, utilizar su poder, porque sigue teniendo poder. Debería usarlo para aislar a Donald Trump y a Netanyahu, romper las relaciones diplomáticas, comerciales, militares con los genocidas y salir de la OTAN para dejar aislado a Donald Trump y construir otro tipo de relaciones basadas en la paz, en el multilateralismo, en el respeto mutuo
Y ahí tenemos a China, tenemos a América Latina, tenemos la posibilidad de descolonizar nuestra relación clásica con los pueblos de África, de América Latina, de Asia, de dejar de sentirnos el jardín europeo superior a todo el resto de la humanidad y empezar a mirar desde el respeto y la posibilidad de cooperación a los demás y, por supuesto, con los derechos humanos y el derecho internacional en el centro. Pero, claro, tenemos unas élites que están en lo contrario, es decir, que es que a veces decimos, miran para otro lado. Ojalá estuviesen solo mirando para otro lado, que ya sería un desastre, ¿no? Pero es que no solo están mirando para otro lado, están siendo cómplices activas de todo esto. Y eso es lo que hay. Por eso hay veces que me parece tan importante defender algunas posiciones, aunque no den votos. La política obviamente va de conseguir votos para tener poder, para hacer cosas. Para cambiar las cosas, pero hay veces que hay que defender con firmeza algunos principios para luego no caerte por el despeñadero por el que se está cayendo Europa. Y la defensa de la paz es uno de ellos. A nosotras nos han dicho de todo, ingenuas. Borrell nos decía que las guerras se ganan en el campo de batalla cuando empezó la guerra de Ucrania y nosotras dijimos, no se tienen que enviar armas. Enviar armas solo va a traer más guerra. Y al final ahora, cuando se ve a Putin y a Trump repartiéndose Ucrania como una tarta, para mí las tierras raras, para mí esta parte de Ucrania, porque lo que nos dijeron las élites europeas, al unísono, los populares, el Partido Socialista Europeo, era que si íbamos a la guerra y mandábamos armas, la guerra la ganaría Ucrania. Y nos dijeron que era por la democracia, por la libertad. Todo ha sido una gran mentira. Las guerras traen más guerra. Forrarse la industria militar estadounidense. Y que nosotros tengamos nuestros servicios públicos en serio riesgo, que lo ha dicho el jefe de la OTAN, que ha dicho, lo que yo quiero es que Europa saque el dinero de las pensiones y de los hospitales que había conseguido el movimiento popular europeo con mucho esfuerzo, con muchos años de lucha, y quiero que lo metáis en armas. Bueno, pues yo creo que hay momentos en los que aunque te caigan chuzos de punta, como nos han caído a nosotras, por defender una posición de paz, hay que hacerlo para que luego lo puedas terminar llevando a la práctica. Cuando mucha gente que a lo mejor en ese momento bombardeada por otras propuestas que se favorecen más desde los medios, dice, Dios mío, ahora no se puede defender la paz, termina diciendo, vale, estas son creíbles, están dispuestas a defender la paz porque lo han defendido cuando era difícil defenderlo. Y eso es política también, hacer posibles que ideas que en un principio parecen minoritarias o parece que no son posibles de convertirse en mayoría, tú las defiendas, aunque en ese momento te caigan chuzos de punta o no te den votos, para que se conviertan en mayoritarias. Y yo creo que hoy la defensa de la paz es una de las prioridades que tiene Europa, volver a esa raíz antifascista de defensa de la paz, del estado de bienestar, aunque incluso eso se tiene que desarrollar más todavía. No? Per tant, Espanya ho està fent bé. O sigui, en aquestes paraules tu m'estàs escrivint que Espanya, per exemple, com a bastió de resistència, a nivell, per exemple, de negar-se a passar per l'arco de la OTAN, de les exigències de Trump, o fent de bastió de pau, per exemple, entre diferents països, o, per exemple, negant-se a que s'utilitzin les bases per la derrota com a anexa per Orient Mitjà, llavors Espanya està actuant bé. El govern està actuant bé. España está colocándose frente a un discurso de las élites europeas que está más derechizado y más defendiendo la guerra y la alianza con Trump. Pero yo creo que este no es un momento para decir, está haciendo un poquito más que los demás. En este momento hay que hacer todo lo que sea posible. La realidad es que España dice embargo de armas a los genocidas, pero sigue comprando y vendiendo armas a Israel. España puede tener una disputa simbólica con Trump, pero España está cumpliendo con su compromiso de gasto del 2% del Producto Interior Bruto en armas. Y ese es un dinero que no está yendo a los servicios públicos. España está diciendo que no a la invasión o a la ofensiva militar contra Irán, pero en Rota y en Morón sigue habiendo militares norteamericanos que usan nuestras bases militares. Y lo que dicen los expertos es que Estados Unidos no hace vuelos directos de España a Irán, pero lo que está haciendo es hacer una escala en otra base militar que también tiene en otro país europeo, porque somos parte de la OTAN. Si realmente quisiéramos aislar a Donald Trump, además de intentar aparentar que somos algo diferente a la élite europea, que yo entiendo que ya tiene un valor de por sí, lo que estaríamos haciendo es plantear un escenario y un calendario de salida de la OTAN.
y estaríamos diciendo fuera militares norteamericanos de España. Si estáis haciendo las guerras por el mundo y bombardeos por el mundo, vosotros no podéis estar en estas bases militares porque eso forma parte de un acuerdo bilateral que se puede romper en cualquier momento. Entonces, yo creo que en este momento, más que intentar hacer un poquito más que otro, lo que es importante o lo que sería necesario para garantizar que las cosas pasen y que vayan bien es hacer todo lo que está en tu mano. Y en eso, desgraciadamente, yo creo que si no hay una izquierda fuerte no va a pasar. Este gobierno ha estado 2 años intentando evitar la palabra genocidio y solo ha intentado hacer algo cuando ha visto que el movimiento popular les arrastraba. Y aún así, ya te digo, dicen embargo, se hace un embargo, pero se siguen manteniendo relaciones militares con Israel. ¿De verdad es tan difícil romper las relaciones y dejar de comprarles armas a estos genocidas que están invadiendo todos los países de su entorno? ¿Es tan difícil hacerlo de verdad, además de decirlo y de sacar unos buenos titulares en los medios de comunicación internacionales? Pues yo creo que hay mucha gente en la sociedad que piensa que hay que hacerlo de verdad.